pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, con la discípulo. Engrandece, Padre, esa palabra que tú, Señor, la sabes engrandecer. Habla, Señor, mío. Danos, Señor, hoy de ese pan del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, abres el corazón de cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, bendecimos su nombre, por tu palabra, por tu verdad, por tu claridad. Gracias, Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermano. Qué bueno porque usted eligió estar en esta noche para adorar el nombre del Señor. El tema en esta noche que quiero tratar es cuando Dios valora la acción de una mujer. ¿Cómo es el tema? Amén. Valorar, ustedes saben que siempre es darle lo alto a algo, darle su puesto. Y a veces a muchos los seres humanos no les gusta valorar ciertas acciones, ciertas actitudes de las personas, no les gusta valorarlas. Muchas veces por falta de humildad. La humildad a veces no permite que nosotros valoremos la acción de alguien. Y a veces es tan importante valorar la acción de alguien porque eso anima, estimula, hace que una persona se sienta que vale, que es importante. Y eso a veces es algo que nosotros los seres humanos necesitamos. Esto debemos de practicarlo, debemos de hacerlo como parte de ese estímulo que nosotros necesitamos. A veces hay personas que se sienten menospreciadas, que no valen nada, pero cuando hay alguien que les da valor, se sienten que valen, se valen y que son importantes en lo que están haciendo. Así que en esta noche tenemos esa lectura que hemos leído. Encontramos cómo esta cosa se desarrolla, este momento en el cual todo empieza con una invitación. La invitación viene de un personaje de aquella época que dice que uno de los fariseos le hizo la invitación a Jesús a una cena, o sea, a comer. Este hombre invitó a Jesús con la intención de tenerlo, de poderlo atender para poderle dar un servicio, darle comer, darle de beber. Pero cuando hablamos nosotros de una invitación de alguien que nos hace alguien, nosotros siempre esperamos que nos atiendan bien porque nos están invitando, ¿verdad? Amén. Queremos nosotros que por lo menos nos valoren, que nos digan bienvenido, qué alegre que está con nosotros, qué feliz nos sentimos, cosas como esas. Y nosotros notamos acá algo que este señor invitó a Jesús, pero lo hizo con una intención no tal vez de esa manera. Cuando usted lee la escritura se da cuenta lo que Jesús mismo dice. Jesús mismo le señala a este personaje lo que no hizo, todo lo que tenía que hacer y no lo hizo, ¿verdad? Entonces eso nos da a entender que sí lo quería tener, pero no hizo lo necesario para valorar la presencia de Jesús en ese lugar. Entonces hay que valorar la presencia de las personas, siempre hay que valorarlas, ¿verdad? Porque como decía, esto nos llena, nos estimula muchas veces a nosotros los humanos, y cuando eso pasa en nuestras vidas, nosotros nos sentimos felices porque así somos los humanos, ¿verdad? Entonces encontramos acá que Jesús llega a esa casa, llega con la intención de estar en la cena, de estar ahí con este señor. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó, dice, a la mesa. Fíjese cómo empieza esta narración de este versículo. Este personaje le invitó. Jesús entró y este
este hombre, al momento que Jesús entró, pues de alguna manera entendía quién era ese personaje. Él sabía quién era. Él no ignoraba quién era ese hombre, esa persona, porque era un fariseo, un hombre de mucha importancia en su época. Entonces, él sabía quién era Jesús. Sin embargo, este hombre permitió que Jesús entrara, se sentara y no hizo el protocolo que tenía que hacer. El protocolo Jesús se lo menciona, ¿verdad? Del 1 hasta el, se lo menciona. En esta lectura se lo menciona. Entonces, estando sentado Jesús a la mesa, había una mujer que de alguna manera estuvo observando que Jesús estaba ahí. Observando. ¿Por qué razón observando? Porque ella no fue invitada a la casa, no fue invitada a la cena, no fue invitada de ninguna manera, porque habían precedentes que no le permitían que se le invitara. Esos precedentes que ella tenía no le permitían el que fuera invitada a ese lugar. Entonces, estando ahí Jesús en la mesa sentado, dice que entonces una mujer de la ciudad dice que era pecadora, dice. Y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo, dice, ¿qué trajo? Un frasco, dice, de alabastro, con perfume. Entonces, qué importante el momento para aquella mujer. Fue importante. Lo que este hombre, este fariseo no sabía era que había una mujer que se había dado cuenta de que Jesús iba a estar en esa casa. Y al darse cuenta, esta mujer que Jesús estaba ahí, ella tenía un plan. Ella tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? Tenía un bote o un frasco, como queramos decir, de perfume. Y había planeado en su corazón, en su vida, había pasado tanta cosa quizás por su mente al tener el perfume. Ella pensó y dijo, voy a hacer así y así. O sea, lo ver, como es rumiado, lo ver pensado tanto esa mujer de cómo iba a hacerlo. El problema estaba cómo entraba. Ahí estaba el problema, cómo entraba, porque no había sido invitada. Y además de eso, no era una mujer deseable, no era una persona que podía hacerlo por hacerlo, pues simplemente ella se metió abusivamente, fue y entró. Aprovechó el descuido de la gente que estaba allá a la mesa, y cuando sintió, esta mujer estaba dentro de la casa a donde estaba Jesús con aquellas personas. Y dice, entonces una mujer de la ciudad, dice que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco, dice, de alabastro con perfume. Oiga bien, y estando detrás de él, dice, la mujer se puso atrás de Jesús. Estando atrás de Jesús. ¿Qué hizo estando atrás de Jesús? Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó, dice, a regar, dice, con lágrimas, dice, sus pies. ¿Qué empezó a hacer? A llorar. Y con sus lágrimas, ¿qué pasó? Empezó a mojar los pies de Jesús. Qué cuadro tan maravilloso el de esta mujer. Qué bello lo que esta mujer hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bello lo que hizo esta mujer. Estando atrás de Jesús, empezó a llorar. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba tanto esta mujer? ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era su circunstancia? ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de esta mujer? ¿Qué sucedía en esta mujer? ¿Qué sucedía? En esa mujer sucedían muchas cosas, porque la Biblia dice que era pecadora. O sea, esta mujer estaba atada, estaba sujeta al pecado y a todas las cosas
que la mantenía en esa situación. Entonces dentro de su corazón no había paz, no había felicidad, no había gozo, no había tranquilidad. ¿Cuántas cosas le hacían falta a esta mujer? Muchas cosas le hacían falta. Eso es lo que al ser humano le hace falta, ¿verdad? La paz. Entonces, estando en esa condición, esta mujer llega a Jesús. ¿Por qué llega a Jesús? ¿Por qué? Porque también esta mujer sabía quién era Jesús. El fariseo sabía quién era Jesús. La mujer sabía quién era Jesús. Entonces, notamos acá que las partes que están involucradas, como el fariseo y la mujer, sabían quién era Jesús. No ignoraban ese encuentro que ahí se dio. Y dice, estando detrás, esta mujer empezó a llorar. Y comenzó, dice, a regar, dice, con lágrimas sus pies. Y los enjugaba, dice, con sus cabellos. ¿Cuánto lloraría, hermanos? Aleluya. ¿Se pueden imaginar ustedes para que la Biblia diga que los pies de Jesús se mojaron totalmente, y estando mojados, con el cabello empezó ¿qué? A moverse? ¿Se puede usted imaginar qué cuadro el que ahí estaba pasando? Y aquella gente viendo ahí lo que estaba sucediendo. No estaba solo el fariseo, había más personas. Y aquellas personas estaban viendo ahí cómo aquella mujer derramaba lágrimas, cómo esa mujer empezaba a enjugarlos, o a regar ahí con su cabello, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué? ¿Quería llamar la atención de la gente? No, quería llamar la atención ¿de quién? De Jesús quería llamar la atención. Aleluya. Y eso fue algo que empezó a darse. Cuando eso sucedió, Jesús se dejó hacer eso. Jesús no se negó. Jesús permitió que esa mujer llorara hasta donde quisiera. Él lo permitió. Porque él pudo haber dicho, no lo hagas. Aquí hay gente, mira cuántas personas hay. Pero no, Jesús lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque la mujer andaba buscando a alguien que le liberara, a alguien que le diera paz, a alguien que le diera descanso. Y estaba a punto de lograrlo. Estaba a punto de lograrlo. Amén. Estaba a punto. Y ella sigue con su pensada, ¿verdad? Siempre uno planea a veces las cosas. Y yo pienso que esta mujer planeó todo lo que iba a hacer. Porque en primer lugar, no podía entrar. Era una mujer pecadora. Pero ella se brincó todo el protocolo, ¿verdad? Entonces, ahí estando en ese cuadro, y aquel gentío que estaba ahí, porque no habían 4 ni 5, posiblemente habían 15 o 20 personas o más. Y la mujer empezó a llorar y a regar y a enjugar los pies de Jesús. Pero en una de esas también, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Rompió qué? Rompió el frasco, rompió ¿qué? El náutica, rompió ¿qué? ¿Qué clase de perfume? Yo no lo sé. Lo que sí sé era que era uno de los mejores perfumes de la época. Era uno de los mejores. Entonces lo rompió. ¿Y qué hizo al romper el frasco? Después de haber enjugado con sus lágrimas sus pies, ¿qué hizo? Lo derramó ¿qué? Sobre su cabeza. Lo derramó. Aleluya. Y Jesús se dejó. Oiga bien, se dejó. Jesús se sigue dejando que la mujer practique todo aquello que ella desea hacer. No dice no. Le deja que participe esa mujer. Le deja. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba pasando en esa mujer. Él sabía lo que esa mujer buscaba. Él lo sabía perfectamente. Porque eso nos dice la Escritura al leer toda la palabra que hemos leído. Y dice, con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume, dice. Entonces, hermanos, ella cumple su propósito. Antes de entrar dijo, yo voy a hacer esto y esto y esto. Entra y lo logra. Y habiéndolo logrado, después de todo eso,
viene la crítica. Un hombre se para, una persona empieza en su mente a pensar. Dice el versículo 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase, oiga bien lo que la Biblia, el término que usa, y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es? Dice, pecador. Aquel hombre empezó a pensar en su cabeza, mover tantas cosas. Si supiera quién es esta mujer que le ha hecho esto, que ha hecho esto. Si él supiera quién es, Jesús sabía quién era. Jesús lo sabía perfectamente quién era y por eso le había dejado, porque ella andaba buscando quién le entendiera. Ella andaba buscando quién liberara su ser, su alma de lo que estaba pasando, y por eso Jesús le dejó. Por eso Jesús le dejó. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Jesús responde a lo que el hombre está pensando y está diciendo. Responde. Jesús no se hace problema y le dice, en otras palabras, ¿ves lo que esta mujer ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho? Todo lo que ha practicado. Más adelante están los versículos. Pero él le pone un ejemplo. Le dice, le habla de un creador que tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y él le dice que a los 2 se les perdonó. Pero le hace la pregunta, ¿quién de los 2 crees tú que ama más? Entonces, él responde, a quien se le perdonó, dice, más es el que ama. Aleluya. Gloria a Dios. Y él dice, pienso que a quien se perdonó más. Y ya entrando en ese diálogo ese momento de Jesús con el fariseo, le dice, pues bien has respondido. Pero luego Jesús, versículo 44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste. Ahora empieza Jesús a decirle, mira, yo no fui importante para ti. Tú no valoraste mi presencia. Tú no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque entré y ¿qué? No me lavaste los pies. No me los lavaste. O no mandaste que me los lavaran. No me diste beso. ¿Y qué? ¿Cuántas cosas ahí Jesús le empieza a decir? ¿Por qué? Porque él no valoró la presencia de Jesús ahí. Él no la valoró. Simplemente le dejó entrar, pero no hizo lo que tenía que hacer con un rabino, con un maestro. Él sabía que él era el maestro, era el rabino, pero no hizo eso con él. Hermanos, Dios, en su infinita misericordia, ama a todas las personas. Amén. Sin distinción de nada. Amén. Y Jesús permite que una mujer pecadora, la palabra término que ahí se usa, pecadora, es una palabra grande, grosera, hablando así, pecadora. Quiere decir que esta señora era, en nuestro buen chapín, era perdida. Pero Jesús le permitió. Jesús le dejó. Porque quería liberar su corazón, quería liberar su alma. Y cuando Jesús ve todo eso que esta mujer hace, le permite, porque él entiende que había algo dentro de ella que deseaba hacer. Pero este fariseo no hizo lo que tenía que hacer.
Jesús le dice en el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son, dice, perdonados. Viene Jesús y perdona a esta mujer. Sus pecados son perdonados. Porque ¿cuántos pecados tenía según la Biblia? Muchos. ¿Cuánto le pesaban esos pecados a esta señora? Era un cargamento el que andaba cargando. O sea, era pesada la carga de esta señora. Y fue esa la razón que le hizo llegar a Jesús. Porque ¿quién es el que libera? Jesús. ¿Quién es el que desata? Jesús. Entonces esta mujer encontró ahí la liberación, porque el versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, dice, le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdonó poco, dice, poco ama. Hermanos, ¿quién valora la acción? Jesús valora la acción de esa mujer. ¿Por qué la valora? Porque va una mujer que arrepentida a los pies de él. Esa mujer llega arrepentida ahí. Se arrepiente de todos sus pecados al estar haciendo toda esa acción, porque la respuesta de Jesús es que sus pecados son. Y solamente se puede perdonar a alguien cuando se ha arrepentido. A nadie se le puede perdonar si no se ha arrepentido. Y esta mujer da todo lo que una persona arrepentida da. O sea, ahí se ve el corazón contrito y humillado y convertido totalmente a Jesús en ese momento, porque esa mujer sabía quién era Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos creen que Jesús valora la acción de nosotros también? Amén. Amén. Aleluya. Cada acción que nosotros hacemos, Jesús la valora. La valora también. Entonces, continuemos. Estando esta mujer ya en su momento, le dice Jesús en el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son, dice, perdonados. Amén. Aquella mujer había sido libre. Ahora, ¿cómo se sentía esta mujer? En paz. Ahora había qué alegría. Ahora había gozo. Ahora había lo que ella andaba buscando. ¿Cómo entró a esa casa? Entró bien cargada. Entró bien cargada. O sea, su alma estaba ¿qué? Bien angustiada. Pero ¿cómo se encuentra en este momento? Se encuentra libre, feliz, contenta. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dicho, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Pero tuvo que pasar ¿qué? Tuvo que pasar todo eso de entrar a la casa, hacer esas cuestiones ahí para poder lograr la atención de Jesús. Y lo logró, porque Jesús responde y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le parece a ustedes? Aleluya. El fariseo cuestionó lo que esta mujer hizo. Jesús valoró la acción de esta mujer. ¿Qué le parece a usted? Él cuestionó y dijo, si supiera quién es. Si supiera. Pero Jesús sí sabía. Y le pone el cuadro y le dice, esta mujer ha venido a mí porque quiere recibir el perdón de sus pecados. Y tú no entiendes que ese llanto, esas lágrimas que han salido de ella, todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque me ama, porque me quiere y porque ha recibido el perdón, me ama. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bello, hermanos, es Jesús en este aspecto. Qué bello es. ¿Por qué es bello Jesús? Porque deja que la mujer se acerque. Deja que la mujer haga todo eso. Fíjense, todo lo que permite Jesús, porque Jesús quería enseñarnos una lección. Que Jesús ama al pecador arrepentido. Jesús ama a las personas que se arrepienten. Jesús los quiere mucho, los ama. Y es por eso que Él permitió eso. Esta mujer logró su objetivo
de tener la paz, la felicidad en su corazón. Porque luego que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, los que estaban juntamente, dice 49, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Se olvidaron de lo que Jesús pronunció. Tus pecados te son perdonados. Aleluya. Aquella gente dijo, ¿cómo es eso que puede perdonar pecados? Los fariseos sabían que era Jesús. La mujer sabía quién era. O sea, hermanos que están sentados a la mesa empiezan a decir, esto no puede ser. No puede ser. Pero Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús perdona los pecados de una persona, es porque ha encontrado que ha habido un arrepentimiento dentro de su corazón. Y ese arrepentimiento es el arrepentimiento que Jesús espera de cada uno de los seres humanos que no le han conocido, que confiesen sus pecados, que se arrepientan. Entonces se pronuncia estas mismas palabras, tus pecados te son perdonados. Hermanos, el momento quizás no fue fácil para la mujer, pero la insistencia y la perseverancia de esta mujer le hizo lograr 3 cosas. Esas 3 cosas que ella logra. 1, llama la atención de Jesús. Cuando usted llama la atención de alguien, ya la hizo. Aleluya. Ya la hizo. Cuando llama la atención de alguien, ya la hizo. Y eso fue lo que Jesús le prestó atención. Ahora, Jesús le presta atención a las personas que andan buscando el perdón de sus pecados. ¿Le presta atención Jesús? ¿Les permite que se acerquen? Sí. Él les abre sus brazos para que puedan acercarse. Y esta mujer logró eso. Llamó la atención de Jesús. Amén. Qué bello lo que esta mujer hizo. Lograr la atención. Miren qué viva lo que hizo. Llegó y empezó a llorar y hizo, ustedes leyeron lo que estaba ahí. Y cuando eso sucedió, también jugó, también hizo el perfume en su cabeza y también en sus pies y todo eso. Eso logró la atención. ¿Cuántos de nosotros deseáramos que eso pasara con las personas que no conocen a Cristo? Amén, aleluya. Yo lo deseo, usted lo desea, ¿sí o no? Que ellos también, que sepan y entiendan que mientras no tienen a Jesús en su corazón, sus vidas no van a ser de felicidad. Van a siempre a cargar algo, van a tener algo ahí que van a andar cargando, que no les va a dar paz, que no se van a sentir felices, porque esa paz que necesitan solo la puede dar Jesucristo. Solo Jesús puede dar esa paz. Aquí vemos el cuadro de una mujer cansada, fatigada, y todo lo que podamos decir en esta noche. No tenía paz en lo que hacía, lo que vivía, y tuvo que recurrir a ese momento que fue tan difícil para poderlo lograr. ¿Por qué? Porque estaba afuera. A ella no la habían invitado y ella se metió y hizo todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaba paz en su corazón. Y Jesús había llegado ahí. Y al haber llegado Jesús, ella encontró la oportunidad para poder encontrar la paz que necesitaba. El ser humano sin Cristo no tendrá paz jamás. Jamás tendrá paz. La paz solo se encuentra en Cristo Jesús. Y esa paz es la que Dios quiere dar a la vida de todas las personas. Entonces, llamó la atención de Jesús. Segunda cosa, lo que esta mujer logró fue el perdón de sus pecados. Amén, aleluya. Fue la segunda cosa. Logró el perdón de sus pecados. Quiere decir que desde ese momento se escribió su libro, se escribió su nombre en el libro de la vida. Se escribió ese nombre allá en el cielo, en el libro de la vida, y quedó inscrita en el libro de la vida. Entonces,
Ahora, la número 3. Esta mujer salió. ¿Cómo salió de ahí? Feliz, contenta, cantando. ¿Y cómo les quedó el ojo a los demás? ¿Cómo les quedó el ojo, verdad? A todos aquellos que estaban ahí. ¿Cómo les quedó? Ahí murmurando, diciendo tantas cosas. Pero de ahí salió una mujer de esa casa, salió una mujer transformada. ¿Cómo saldría de esa casa, hermanos? ¿Cómo saldría allá esa mujer? Salió hermosa, salió bella. Hermanos, ¿puede imaginarse usted cómo salió esa mujer de esa casa? Sin cargas. ¿Cómo salió esa mujer de ahí? Yo me imagino, hermanos, cómo salió. Quizás cuando salió empezó a darle la mano a todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y aquellos bravos ahí, ¿verdad? Pero me imagino que así haber pasado, que a todos les dio un abrazo y se salió y se fue a su casa feliz, porque había encontrado la paz que ella buscaba. ¡Qué bello! Aquella acción de aquella mujer fue valorada por Jesús. No pasó desapercibida por la vida de Jesús, sino que Jesús dijo que lo que esa mujer había hecho, lo había hecho. ¿Por qué lo había hecho? Porque tenía muchos, ¿qué? Muchos pecados. Y por eso ella había llorado tanto, había hecho todas esas cosas, porque tenía muchos, pero muchos pecados. ¿Qué le parece a ustedes? Tenía muchos pecados. Hermanos, aquí viene, hermanos, la cosa. Jesús lo resume y dice que a quien se le perdona mucho, ¿mucho qué? Ama. Y el que se le perdona poco, poco ama. Yo creo en esta noche, óigame, a todos se nos ha perdonado mucho. A todos se nos ha perdonado mucho. Entonces nuestra respuesta a eso debe de ser, hermanos, lo que Jesús dice, que le amemos, ¿qué? Que le amemos mucho. ¿Y qué es amarle mucho? ¿Qué es amarle mucho? ¿Qué es? Esta mujer lo demostró llorando, lo demostró haciendo esas cosas. Pero vayamos al grano. Amarle mucho es, hermanos, hacer el esfuerzo más grande por la obra del Señor, por ir por las almas, ir y tocar la puerta y hablar de Cristo, que Cristo les ama. Eso es amarle. Amén. Amarle es ir, hermanos, en busca de todas las personas que no conocen a Cristo, porque ellos necesitan el perdón de sus pecados. Amén. Si esta mujer nadie le invitó, a esta mujer nadie la fue a invitar para el culto, para la campaña. No, ella sola llegó. Aleluya. Y hay gente, hermanos, que necesita que se le invite, que se le traiga. A veces un puncito quiere, ¿verdad? Y viene y se encuentra con Cristo. Esa mujer no había alguien que le invitara porque su reputación no era buena. Pero más, había alguien que sí la iba a apreciar, la iba a querer, le iba a poner atención, que no le iba a dejar ahí vulnerada. Y llegó el momento que se encontró con Cristo Jesús para tener ese encuentro maravilloso con Él. Hermanos, Cristo está esperando a todos los pecadores. Lo está, hermanos, desde hace muchos años esperando a los pecadores, porque quiere hacer lo mismo que hizo con esta mujer. ¿Qué quiere decirles? Tus pecados son perdonados. Y que puedan salir ¿qué? Libres, liberados de su culpa, de su pecado. Y eso les va a bendecir a ellos. Valoremos, hermanos, nuestra posición hoy. Aleluya. Valoremos nuestra posición. ¿Somos libres? Sí. ¿Quién nos liberó? Cristo. ¿Qué espera Cristo que nosotros hoy hagamos? Que lo amemos, pero ¿de qué? De corazón. Él espera que lo amemos, porque Él dice que lo debemos de hacer, porque Él dice que nos ha perdonado. Amén. Nos ha perdonado, hermanos.
¿A cuántos los ha perdonado Cristo? Amén. Entonces, esperemos, hermanos, que podamos cumplir nosotros con esa parte. Y dejemos que el mundo corra y corra, que al fin y al cabo ellos no nos conocen porque no han conocido a Cristo todavía. El mundo no sabe lo que nosotros, ¿verdad?, nos gozamos, lo feliz que somos, no lo sabe porque necesitan encontrarse con Cristo. Yo le digo en esta noche, le hablé de 3 cosas que logró esta mujer. Amén. Logró la atención de Jesús, logró el perdón de sus pecados, y la tercera, salió feliz de ese lugar. Aleluya. 3 cosas logró. ¿Qué es lo que hace entonces Cristo en la vida de una persona? Eso hace. Amén. Amén. Eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona. Por eso una persona no puede salir así sin sentir nada cuando se encuentra con Cristo. Tiene que suceder eso. Esta mujer encontró eso. Eso encontró lo que buscaba. Y eso es lo que busca el ser humano hoy. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para transformar, para cambiar, para liberar. Y esta mujer lo comprueba acá, que cuando salió de ese lugar no salió igual. Se fue a su casa y otro día, pues, a ver a cuánto se evangelizó. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque estaba libre. Y una persona libre habla. Desde que se encuentra con alguien, dice: vieras cómo me siento. Me encontré con Cristo y vieras, te quiero comentar lo que sucedió. Y empieza a hablar, no se puede callar. Yo no sé por qué será así, pero no se puede callar. Porque hay una experiencia dentro de esa persona, y esa experiencia que está viviendo la comparte. Se lo dice a otro. Y aquel que está oyendo, ¿y este qué? Es que ese gozo que está ahí es un gozo inefable, es un gozo maravilloso, es un gozo eterno que no se va a salir. Amén. Entonces, ¿cuántos tenemos ese gozo aún? ¿Cuántos estamos agradecidos porque Cristo nos liberó, nos salvó? Hermanos, respondamos a lo que Jesús quiere que respondamos. Y dice que el que se le ha perdonado mucho, dice mucho, ama. Y el que se le perdona poco, poco ama. A ver, yo pienso que nosotros venimos igual a la mujer, bien cargados. Apenas nos movíamos. Y Jesús tuvo que quitar de un lado, tuvo que quitar del otro, y hasta que quitó todo y nos hizo libres. Amémoslo de verdad. Amén. ¿Cuántos están felices porque Cristo los liberó? Amén. Hermanos, amemos de verdad. Yo espero que usted haya entendido en esta noche lo que he querido decir. Jesús valoró la acción de aquella mujer. La gente que no conoce a Cristo no valora las acciones, pero Jesús sí valoró la acción de aquella mujer. Al decir esto: oye, Simón, te voy a contar una historia de 2 hombres que tenían una deuda, y como no podían pagar, se les perdonó. Y él dice: ¿quién crees tú que amaría más o ama más? Y el fariseo responde y dice: yo creo que se le perdonó más. Él dice eso. Bueno, le dice. Entonces Jesús luego le dice a la mujer: tus pecados son perdonados. Entonces, lo que esta mujer está haciendo es porque me ama mucho. Y porque ha entendido que le he perdonado mucho. Entonces, el perdón, cuando se recibe, siempre habrá gozo, siempre habrá felicidad, siempre habrá motivación, siempre habrá ese interés por bendecir al Señor. Así que espero que ese gozo que el Señor le dio el día que usted vino a Jesús no se le haya terminado. Amén. ¿Todavía lo tiene? Que ese gozo que Jesús puso en su corazón aún lo tenga, y que no se acabe, como dice el canto, sino que siga más, siga más. Así que Dios bendiga su vida en esta noche. No sé si hay alguien que quiera venir a Jesús, quiera venir a los pies de Cristo en esta noche. Yo le hago la invitación.
quiere entregar su vida a Cristo, quiere decirle al Señor en esta noche, perdóname, quiero que me liberes, quiero que quites de estas cargas. ¿Quiere usted en esta noche servir? Yo creo que hay amigos en esta noche. ¿Quiere tener paz en su corazón? Venga a Cristo en esta noche. Venga a Jesús. Yo le invito. Jesús es tan grandioso cuando entra en nuestro corazón, que hace una obra maravillosa en nuestra vida, porque nos salva, nos limpia de todo pecado. ¿Quiere venir? ¿Quiere una invitación? Si no, pues sigue siendo invitado para estar en estas reuniones.